La Edad Media fue un periodo caracterizado por los castillos, las catedrales y las guerras, pero fueron estas últimas las que compusieron los reinos que todos conocemos. Y como ya sabéis, no hubo guerra sin armas. El ser humano siempre ha usado el intelecto para crear más y mejores herramientas para quitar la vida de sus enemigos. ¡Qué preciosidad! Y mientras preparo un vídeo largo donde haremos un ranking de las mejores armas medievales, os he preparado este recopilatorio de shorts donde os cuento 10 curiosidades sobre espadas, arcos, fuego griego y mucho más. Eso sí, antes de comenzar quería dar las gracias a mis mecenas de Patreon que me apoyan económicamente para hacer posible el contenido histórico que subo a este canal. Si tú también quieres apoyarme y tener acceso a contenidos exclusivos como los vídeos baneados por YouTube, acceso a los guiones de los vídeos antes de que los publique y participar dando ideas para futuros vídeos, tienes un link de mi Patreon en la descripción de este vídeo. Y recuerda que esto es un recopilatorio de vídeos en vertical, con lo cual pasaremos de este formato a este. Así es que ahora sí que sí, poneos cómodos que empezamos. La espada de dos manos o montante era la espada más grande de la Edad Media. Se cree que su origen tuvo lugar en Centro Europa en el siglo XIII, aunque no se popularizó hasta el siglo XV. La más famosa de estas espadas fue la de William Wallace. Por cierto, aunque en la película de Braveheart se romantiza mucho al héroe escocés, ¡pero jamás nos quitarán la libertad! Se cree que la funda de su espada estaba hecha con la piel de un enemigo inglés. Hoy en día esta espada está expuesta en el monumento a William Wallace en Escocia, aunque hay serias dudas de su autenticidad. Las espadas de dos manos solían medir entre 1,4 y 1,8 metros, siendo el 25% empuñadura. Pesaban entre 2 y 4 kilos, lo que las convertía en un arma muy potente, efectiva contra las armaduras más pesadas. No era un arma diseñada para duelos uno contra uno. Era más efectiva en el campo de batalla, perfecta para romper formaciones de lanceros y piqueros. Pero el mejor uso que se le daba a estas preciosidades durante la Edad Media era, sin duda, en la defensa de un castillo. En situaciones de asedio, las espadas de dos manos eran muy útiles para defender puntos estratégicos como puertas y pasillos, donde el espacio limitado favorecía el uso de armas largas y pesadas. La Edad Media fue un periodo que se caracterizó, entre otras cosas, por sus numerosas guerras. Incontables batallas en las que se usaba todo tipo de armas con el objetivo de perforar, cortar, aplastar, bueno, en general, destrozar al enemigo. Pero, del amplio abanico de armas que existían en la Edad Media, ¿cuál era la más usada en el campo de batalla? Hollywood y la cultura popular nos hace pensar que la espada. Y sí, fue muy popular, pero popular entre los hombres de armas. Hay que tener en cuenta que un ejército se componía en gran medida de levas, o sea, campesinos, y estos no podían permitirse una espada. Lo que nos lleva al hacha, un arma del que todo campesino disponía y sabía manejar. Correcto, pero todavía había un arma más fácil de usar, igual de barata y más efectiva. La lanza fue el arma más usada durante la Edad Media sin ninguna duda. Su bajo coste, su alcance, su fácil aprendizaje y su efectividad en formaciones la hizo el arma más vista en los campos de batalla medievales. De hecho, este siempre ha sido el arma más utilizada en la historia de la humanidad hasta la normalización del uso de las armas de fuego. Esta pelea de espadas entre dos caballeros medievales con sus relucientes armaduras de acero bajo el sol es probablemente la imagen que mejor representa un combate en la Edad Media. Y la verdad, que de nuevo, Hollywood no nos cuenta toda la verdad. Contra alguien que viste una armadura de placas completa, por supuesto que se usaba la espada, pero no así. Sujetar una espada por el filo puede parecer incorrecto e incluso estúpido, pero como esta es incapaz de cortar una armadura de placas, hay maneras mucho más efectivas de usar este arma contra semejante defensa. Desde luego, la alabarda o el martillo de guerra era el arma ideal para combatir estas armaduras, pero si no se disponía de una de estas, la técnica half sword y no media espada en español era la que se utilizaba. Al sujetar la espada por el filo con las dos manos, se usaba la guarda o el pomo como mazo, perfecto para noquear a tu oponente. También se sostenía la espada a modo lanza, para intentar apuñalar con la punta a través de las partes débiles de la armadura como cuello, axila, manos o ingles. Y también usando la espada de esta manera, se podía bloquear ataques o agarrar al oponente para intentar derribarlo. Conocemos muchas armas usadas durante la Edad Media, las había de todo tipo y para todos los gustos. Pero hoy os vengo a hablar del arma más secreta y misteriosa de aquella época, el arma más devastadora y mortífera que se había visto hasta el momento. Me estoy refiriendo al fuego griego, un arma química incendiaria fabricada y utilizada por el Imperio Bizantino durante gran parte de la Edad Media. Generalmente esta sustancia se bombeaba con una especie de sifón metálico a modo de lanzallamas desde los barcos bizantinos a los de los enemigos, causando poderosas deflagraciones que acabaron con flotas enteras. Esta superioridad tecnológica permitió al emperador Constantino IV repeler la flota árabe durante la asedio a Constantinopla en el 678, en una de las mayores batallas navales de la historia. Hay registros históricos sobre Rusia, árabes e incluso ingleses que intentaron replicar la fórmula, aunque todos quedaron a medio camino con una sustancia inflamable. El verdadero fuego griego iba mucho más allá. Aparte de su capacidad deflagradora, sus llamas aumentaban si se intentaba apagar con agua. Durante siglos su fórmula se mantuvo en secreto. Por suerte o por desgracia, su fórmula no ha llegado hasta nuestros días y ni siquiera hoy sabríamos replicarla.
¡Bum! El martillo de guerra fue un arma muy popular entre caballeros durante los 2 últimos siglos de la Edad Media. Pero entre un amplio catálogo de armas medievales, ¿qué tal era el martillo de guerra medieval? Este arma consistía en una cabeza de metal montada sobre un mango de madera o metal que medía entre 60 centímetros y 1 metro, permitiendo su uso a una o 2 manos. La cabeza del martillo tenía 2 caras, una plana para golpear con daño contundente y una puntiaguda, conocida como pico de cuervo, que se usaba para perforar armaduras. Su peso variaba entre 1 y 2 kilos para la versión de una mano y entre 2 y 4 para la de 2. Su sencillez le hacía un arma fácil de usar y un buen sustituto para la espada cuando tenías que enfrentarte contra un caballero con armadura completa. La parte plana del martillo permitía dar golpes con mucha potencia que podían abollar o romper armaduras y causar contusiones. Pero lo que le hacía un arma temible contra una armadura de placas completa era el pico, ya que este podía perforar el acero. El único punto negativo de esta terrible arma era su escaso valor defensivo. Aun la versión de 2 manos era un arma de corto alcance y requería de una gran habilidad para su uso defensivo. Pensamos en batallas medievales e imaginamos espadachines con armadura, caballería y arqueros. Y aunque personalmente me guste mucho más la versión romántica de la Edad Media con espadas y escudos, la verdad es que la pólvora se inventó en China en el siglo IX. El primer uso documentado de la artillería con pólvora en un campo de batalla tuvo lugar el 29 de enero de 1132. En la captura de la provincia china de Fujian. El cañón de mano más antiguo data de 1288 y fue encontrado en la Manchuria del dominio mongol. En Europa, la fórmula de la pólvora fue registrada en 1249 por el fraile y erudito inglés Roger Bacon. El primer registro fehaciente de la utilización de armas de pólvora en Europa fue en la batalla de Crecy en 1346, donde usaron el ribaud de King, arma de múltiples cañones de pequeño calibre que disparaba una gran cantidad de perdigones. Las armas de pólvora se usaron en la península ibérica por primera vez en la batalla de Aljubarrota en 1385 y la más famosa de todas fue la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453, donde usaron las célebres grandes bombardas, enormes cañones que pesaban entre 15 y 18 toneladas, capaces de lanzar proyectiles de 600 kilos a más de 1,5 kilómetros de distancia. El tremendo ruido que hacían se oía a más de 15 kilómetros. El mazo de guerra fue un arma muy popular durante la Edad Media. ¿Pero era tan buena como popular? El mazo medieval consistía en una cabeza pesada, generalmente hecha de hierro o acero, montada sobre un mango de madera o metal. Los mazos de infantería pesaban entre 1 y 2 kilos, mientras que los usados por la caballería entre 2 y 3. Era un arma muy fácil de usar y no requería de entrenamiento para que fuese efectiva. Su principal ventaja era una capacidad de daño contundente, especialmente efectivo contra caballeros de armadura de placas. Capaz de abollarlas, si se impactaba en articulaciones, podían utilizar una extremidad del enemigo. ¡No siento las piernas! Y al golpearle la cabeza, se podían aturdir, dejar inconsciente o incluso matar a cualquier oponente, aunque este portase un yelmo. Ya te puedes imaginar el destrozo que podía hacer a alguien sin armadura. Las simples cabezas de los mazos evolucionaron en forma, desde simples bloques de metal hasta diseños más elaborados con protuberancias y puntas para maximizar el daño. En los 2 últimos siglos de la Edad Media, a medida que aumentaban las armaduras de placa en el campo de batalla, se extendió tanto el uso del mazo de guerra que llegó a superar a cualquier otro arma entre caballeros. Su mayor defecto era su bajo nivel defensivo. Su falta de protección para la mano y su corto alcance eran su peor desventaja. El longbow o arco largo fue una de las armas a distancia más emblemáticas de la Edad Media. Su tremenda potencia fue crucial para las victorias inglesas en varias batallas en la Guerra de los 100 años. El arco largo tuvo origen en Gales y ya en el siglo XIII lo perfeccionaron los ingleses. Se construye en madera de tejo cuidadosamente seleccionada que le aportaba flexibilidad y resistencia. Esta bestia medía entre 1,8 y 2 metros de largo y tenía un alcance efectivo de hasta 250 metros, aunque los arqueros expertos podían disparar a distancias mayores. Su adecuado uso requería un preciso y largo entrenamiento, así como una fuerza considerable, con una fuerza de tiro promedio de entre 45 a 82 kilos, una auténtica burrada. Su potencia era tan grande que disparando la flecha adecuada a corta y media distancia podía llegar en algunos casos a perforar armaduras de placas de acero. Tal era su efectividad que en ocasiones los ejércitos ingleses se componían de un 50% de estos arqueros. Este arma fue decisiva en las victorias de batallas como las de Crecy en 1346, Poitiers en 1356 o la de Agincourt en 1415. Ahora solo nos quedaría saber cuál era mejor, el arco largo o la ballesta, pero eso ya lo vemos en otro vídeo. La ballesta fue una de las armas a distancia más temibles durante la Edad Media. Esta apareció en el siglo X en Normandía y rápidamente se extendió por el resto de Europa, incluso entre los ejércitos musulmanes. Una ballesta medieval consistía en un arco montado horizontalmente sobre un cuerpo de madera o metal. Una cuerda era tensada mediante una manivela o gancho, disparando virotes con gran fuerza y precisión. Su principal ventaja era que cualquier persona sin entrenamiento podía usarla eficazmente. Tanto era así que el Papa Inocencio II la prohibió en 1139. Pero eso sí, solo entre cristianos, y además nadie le hizo caso. Muy efectiva a media distancia, la hacía perfecta en asedios y combates campales. Las primeras ballestas de arco de madera alcanzaban una fuerza de tensado de entre 40 y 60 kilos, bastante inferior a la del arco largo inglés. En el siglo XII aparecen las ballestas de materiales compuestos de cuerno y tendón, llegando a una tensión de entre 130 y 200 kilos, muy superior a cualquier arco. Pero nada como la ballesta de brazos de acero del siglo XV, que podía llegar a una fuerza de tensado de 420 kilos, capaz de perforar cualquier armadura de la época. Entonces, ¿ballesta o arco largo inglés? Eso lo veremos en otro vídeo. Otro día ya vimos cuál era el arma más usada en la Edad Media.
Pero aún no hemos visto cuál fue la más letal en el campo de batalla medieval. Podría haber sido el mayal, herramienta usada para el trillado de la paja y el grano. Todo campesino estaba familiarizado con su uso y tan solo añadiendo unos clavos a su extremo se tenía un arma contundente, con daño por aplastamiento, efectiva incluso contra armadura de placas. El problema era su carencia de precisión y valor defensivo. Bueno, pues si entonces, como vimos en el otro vídeo, la lanza era la más usada, debía ser también la más letal. Pues realmente no. Desde el 1300 aproximadamente se fue introduciendo el arma que cambiaría las tácticas y la composición de los ejércitos medievales. La alabarda era un arma de asta que combinaba una punta de lanza, un gancho y una hoja de hacha, lo que la hacía extremadamente versátil y letal. La hoja de hacha cortaba y desmembraba, el gancho desarmaba y derribaba jinetes y la punta de lanza penetraba armaduras. Estas características hacían las alabardas útiles contra cargas de caballería y temible contra la infantería, incluso contra armadura de placas. Por todo esto yo creo que podemos decir que la alabarda fue la reina en el campo de batalla medieval. W wie wieprzyno